El GASB emite la NIF 18, la nueva norma sobre la presentación de información a revelar en los estados financieros, que, que tiene, dice por aquí, pone especial atención en la presentación del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, el principal cambio lo vamos a encontrar en la elaboración o presentación del estado de resultados. Los nuevos conceptos claves que introduce la NIF 18 se relacionan con, número uno, la estructura del estado de resultados, los requerimientos de revelación en los estados financieros para determinadas mediciones de rendimiento que se reportan fuera de los estados financieros en una entidad, los MPM, mejoras en los principios de agrupación y desagregación de partidas en los estados financieros primarios y en las notas explicativas en general. Tenemos por aquí que la NIF 18 sustituye la NIC número 1. Sin embargo, dice por aquí, varios de los principios existentes en la NIC 1 aún se mantienen. Bien, ¿cuál es la problemática que pretende resolver esta nueva norma? Pues lo que pasa es lo siguiente. En respuesta a la preocupación de los inversionistas por la comparabilidad y transparencia de la información sobre el rendimiento de las entidades, los nuevos requisitos que introduce la NIF 18 contribuirán a la comparabilidad del rendimiento financiero entre entidades similares, especialmente en relación con la definición de la utilidad o pérdida operativa. Claro, ¿no? Si llega un momento en el cual yo no sé dónde clasificar a una determinada partida de ingreso o gasto y simplemente aplico mi criterio personal, pues ese mismo criterio al ser personal no va a ser el mismo, ¿no? Con los otros colegas. Por ahí que vamos a encontrar diferencias. Entonces, ¿cómo hago un estado financiero que pueda comparar con el estado financiero del colega, ¿no? Si es que no hemos aplicado el mismo criterio al momento de la elaboración y presentación. Claro, ¿no? Vamos a encontrar discrepancias, van a haber diferencias y pues no puedo hacer una comparativa real. Eso es lo que ocurre. Justamente, como les mencionaba al inicio, ¿no? La NIF 18 lo que busca es evitar la aplicación de criterios personales, ¿no? Sobre todo en el caso de la agrupación de ingresos y gastos, y más bien pues dar una guía muy práctica y objetiva para que nosotros evitemos esos problemas al momento de la elaboración del estado de resultados. Justamente como les mencionaba, el día de hoy lo que pretendemos hacer es una comparación de cómo nosotros elaboramos un estado de resultados, perdón, basándonos en la NIC número 1 versus cómo lo haríamos basándonos en lo que establece la NIF 18. Bien, vamos a bajar por acá, permítame un segundo. ¿Y cuáles son esos principales cambios? Ahora lo veremos. Disculpen, aún no estoy al 100 de la garganta. Estructura del estado de resultados. La NIF 18 introduce una estructura definida para el estado de resultados. Claro, ¿cuál es el objetivo? Es reducir la diversidad, ¿no? Ese es el objetivo, reducir la diversidad en la presentación del estado de resultados, contribuyendo a que los usuarios de los estados financieros mejoren su comprensión de los mismos, así como a la mejora en la comparación entre empresas. La NIF 18 entonces, ahora nos pide que nosotros clasifiquemos a cada uno de nuestros ingresos y gastos en una de las 5 categorías propuestas. Aquí solamente nos enfocamos en las principales 3. Bien, hay 2 más, el impuesto a las ganancias, impuesto a la renta y el de las operaciones discontinuadas. Bien, pero aquí está el asunto. Nosotros vamos a tener que clasificar a los ingresos y gastos en la categoría de operación, inversión y financiamiento. ¿Ok? Wesley, estas categorías se parecen mucho a las actividades cómo voy a agrupar, ¿no? Mi estado de flujo de efectivo, mis entradas y salidas de dinero. Claro, ¿no? Yo agrupo, ¿no? Por actividad de operación, inversión y financiamiento, ¿correcto? Cuando hablamos de la NIC 7, el estado de efectivo. ¿Es lo mismo? Claro, lo que pasa es que para el estado de efectivo nosotros hablamos de entrada y salida de dinero. Aquí, para el estado de resultados, hablamos de ingresos y gastos, ¿no? Ingreso no es lo mismo que cobro y gasto no es lo mismo que pago, ¿de acuerdo? Aquí solamente nos enfocamos en ingresos y gastos. Puede que tú hayas vendido un producto, prestado un servicio, pero todavía no lo has cobrado. Si ya prestaste el servicio, ya entregaste el producto, tendrás que reconocer tu ingreso, pero aún no reconoces cobro. Si el próximo año recién cobras, el próximo año ya no vuelves a reconocer ese ingreso, solamente reconoces la entrada de dinero. Entonces, impactará en el flujo de efectivo el próximo año, pero este año impactará en estado de resultados porque el ingreso ya debió ser reconocido. Bien, son momentos distintos. Ahora,
¿Qué es lo que yo voy a enviar o cuáles son aquellos ingresos y gastos que yo tengo que enviar a la categoría de operación, Wesley? A la categoría de operación, lo que vas a enviar, dice, es la parte residual, aquello que no califique dentro de la categoría de inversión o financiamiento. Que, o sea, la parte residual, todo aquello que no califique como inversión o financiamiento, lo vas a enviar a operación, tal cual. Eso es lo que menciona la norma, ¿sí? Ahora entonces la pregunta es, ¿qué envío a inversión y qué envío a financiamiento? ¿Cierto? Entonces tenemos a la categoría de inversión. Esta categoría incluiría, ¿no? Dice aquí, los resultados de empresas asociadas y negocios conjuntos. Claro, porque provienen de inversiones, ¿no? Son resultados que provienen de inversiones realizadas. ¿Qué más? Los rendimientos que genera el efectivo y equivalentes de efectivo. El rendimiento individual de activos que son en gran medida independientes de otros recursos. Ojo con ello. El hecho de que yo venda, por ejemplo, la laptop de la empresa, no genera que yo tenga que presentarlo dentro de una categoría de inversión. No. Bien, ¿acaso esa laptop generaba ingresos de forma independiente al resto de activos de la empresa? No, ¿verdad? No. Estamos hablando de un ingreso operativo en este caso. Eso calificaría como operación, no como inversión. Luego tenemos a la categoría de financiamiento. Aquí dice que se incluyen todos los ingresos y gastos derivados de pasivos que solo implican la obtención de financiamiento. Por ejemplo, préstamos bancarios y los gastos por intereses y los efectos en variaciones de tasas de interés de otros pasivos. Financiamiento. Bien, ahora, claro, si nosotros hablamos de los intereses por préstamos, los vamos a enviar aquí directamente a financiamiento. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la diferencia de cambio? ¿La diferencia de cambio también será financiamiento? ¿Sí? O sea, ¿calificaría necesariamente como financiamiento? No, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a esa diferencia de cambio la juntamos con los gastos financieros, ¿no? Y por lo general en aplicación de la NIC número uno, ¿qué hacemos con ello? Lo presentamos en la parte final, ¿no? Para poder determinar la utilidad antes de impuestos. Claro, hoy en día lo que vamos a hacer con esa diferencia de cambio, en la medida que nos sea posible, es aplicarla directamente a la actividad según corresponda. Perdón, operación, inversión o financiamiento. Bien, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer y no mandarlo en una sola línea por debajo, ¿no? Ya en la parte final e indicar diferencia de cambio o ganancia o pérdida por diferencia de cambio general. Amigos, esas son las tres categorías principales en donde yo voy a enviar mis ingresos y gastos, los voy a organizar. Sin embargo, tenemos dos categorías más, como les mencionaba, la otra es del impuesto a las ganancias y finalmente tenemos a la categoría de las operaciones discontinuas, ¿bien? Que son aquellos ingresos y gastos que no se van a volver a repetir. Estamos discontinuando una parte del negocio. Luego, hay otro detalle, los subtotales obligatorios. Subtotales obligatorios. Así es. La NIF 18 requiere la presentación de ciertos totales y subtotales específicos. El principal cambio se refiere a la inclusión obligatoria del subtotal utilidad o pérdida operativa. Utilidad o pérdida operativa. Sí. Los otros subtotales obligatorios son utilidad o pérdida del ejercicio y la utilidad o pérdida antes del financiamiento e impuesto a la renta. Entonces hablamos de tres. Resultado operativo, resultado antes de financiamiento e impuesto a la renta y finalmente el resultado del ejercicio. Bien, son tres que obligatoriamente deben estar ahí. Ah, Wesley, pero no me piden la utilidad bruta, ¿no? No, pero sí sería interesante poder, ¿no? Determinarlo. El hecho de que estos sean tres subtotales obligatorios no significa que yo no pueda agregar otros más. Lo que sí es que no debo omitir ninguno de estos tres obligatorios, ¿sí? Estos no los omito, solamente, claro, sino más bien yo podría ir agregando otros subtotales en tanto lo considere necesario. Por ejemplo, a mí me interesaría saber cuál es mi utilidad bruta, ¿no? Para poder conocer mi margen bruto. Muy bien. Y no vamos a quedar solamente hasta aquí con este documento. Voy a ir por acá al archivo. Y este es un ejercicio que lo vengo realizando, ¿sí? Para ese tipo de sesiones que son cortas, pero tratamos de que sean contundentes, ¿bien? Así que vamos a ver cómo nos va por acá. Miren, nosotros tenemos en la empresa Aprendizaje Contable, Sociedad Anónima Cerrada, dedicada a la venta de productos al por mayor, ¿sí? X, productos X. Y presenta la siguiente información financiera para el año 2025. Estos son todos sus datos, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer con códigos porque tendríamos que tener un balance de comprobación y se puede extender un poco más la sesión. Entonces, tenemos ingresos por ventas, actividades ordinarias, tenemos el costo de ventas,
los gastos administrativos, también tenemos gastos de investigación y desarrollo, ahí está. Luego tenemos ingresos por inversión, participación en empresas asociadas, intereses ganados por inversiones y dividendos recibidos, inversión. Luego tenemos gastos de inversión, ¿no? Gastos asociados a las inversiones realizadas. Y finalmente, perdón, gastos financieros. Gastos financieros, intereses sobre préstamos y también intereses sobre otros pasivos. Me brindan la tasa del impuesto a la renta y también me mencionan que no existen operaciones discontinuas. Tomando esto en cuenta, ¿no? Partiendo de estos datos, la pregunta es, ¿cómo elaboramos el estado de resultados, ¿no? Tomando en cuenta esta información. Bueno, vamos a ver que por acá, primero vamos a comenzar con el estado de resultados según la NIC número 1 y luego vamos a hacer por acá el comparativo de acuerdo con la NIF 18. Entonces, ¿cómo solemos nosotros elaborar un estado de resultados basándonos en lo que establece la NIC número 1? Fácil, Wesley, mira, lo primero que vas a considerar es los ingresos ordinarios, ¿no? Nosotros solemos trabajarlo de esa manera, por supuesto, y vamos a empezar, perdón, con los ingresos ordinarios. Colocaré entonces por acá ingresos ordinarios, ya está, de actividades ordinarias, ¿no? Por mis ventas. ¿Y eso cuánto es? 1.200.000 soles. Bien, y luego de ello, mira, justamente aquí tenemos el costo de ventas. Vamos a despintarlo. Vamos a despintar todo esto. Ya. Y déjenme poner esto así. Y acá también. Ah, no, eso estaba bien. Solamente estos de acá. Continuamos. Ya tengo entonces a mis ingresos por ventas. Ya lo tengo, lo pinto. Ahora viene el costo de ventas. El costo de ventas es un gasto, se resta costo de ventas y traemos por aquí esos 700.000 soles. Muy bien. ¿Qué pasa si yo resto ingresos por ventas menos costos de ventas? Este resultado, ¿cómo se llama? A estos 500.000, ¿cómo los tendríamos que denominar? Tiene un nombre, ¿no? Hay una denominación que nosotros le asignamos a esos 500.000 soles que hemos obtenido como resultado. Al ser un resultado positivo, pues esto es una utilidad. Bien, si fuera negativo, sería una pérdida. Entonces estamos frente a un resultado positivo y esto nosotros lo vamos a denominar como, exactamente, ¿no? Utilidad bruta. Ahí está mi utilidad bruta. Es una utilidad de 500.000 soles. ¿Y por qué no neta? Porque hace falta restarle muchos más gastos, ¿no? Para saber finalmente cuánto es lo que te queda. Sigamos. Luego de ello, nosotros vamos a traer a todos los que están aquí. Sí, a estos componentes. Tenemos gastos de venta. ¿Qué más? Tenemos también gastos administrativos y finalmente los gastos de investigación y desarrollo. Bien, hemos clasificado por función a los gastos de esta manera. Traemos los montos, 120, 80 y 50. Si todos estos son gastos operativos, no tengo más ingresos operativos, ¿no? Solamente gastos operativos. ¿Cómo se llamará esto? 500.000 menos todos sus gastos operativos. Al ser positivo todavía el resultado significa que sigue representando utilidad, ¿verdad? Entonces a esto nosotros lo vamos a llamar utilidad operativa, tal cual. Así que vamos a colocar por aquí utilidad operativa. Ya está. Tenemos la utilidad operativa, utilidad bruta y utilidad operativa. Ahora continuamos. Cuando nosotros ya determinamos a la utilidad operativa, ¿sí? Cuando llegamos hasta este punto, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo lo demás, no? ¿Qué hacemos con la participación en empresas asociadas, intereses ganados por inversiones, dividendos percibidos, entre otros? ¿Cómo los manejamos? Y la verdad aquí, ¿no? Esto ya fue lo que hemos tomado. Aquí ya mezclamos de todo, ¿no? Algunos pues separarán partidas según consideren más relevante y otros simplemente lo mezclarán. Dirán, mira, acá tengo ingresos, 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 acá tengo gastos y tengo más ingresos. Entonces lo que suelen hacer es lo siguiente, ¿no? Mezclan a todo esto como otros gastos e ingresos y a estos que son financieros los pueden presentar como gastos financieros y se acabó. Miren, más o menos así. Más menos otros ingresos, gastos. Y aquí sumas los positivos, ingresos, uno 2 3 ingresos, menos este negativo que es gasto. Bien. Y luego a los intereses los clasifican como gastos financieros, menos gastos financieros. Y aquí colocas negativos, ¿no? Los dos. Menos 30, menos 20 hacen menos 50. Ya está. Ahora, ya tomé a todos estos, miren, en solamente dos líneas. Los pinto
y aquí sumamos a estos de aquí. Y esos 225.000 soles que se muestran representan la utilidad antes de impuestos. Perdón. Ya tengo la utilidad antes de impuestos. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Utilidad antes de impuestos, 225.000 soles. Claro, es que la NIC número 1 no me brinda mayor alcance de cómo organizar a estos otros gastos e ingresos, ¿no? Es más, en el párrafo 99, 100, en el 100, 101, si mal no recuerdo, 102 al 100 hasta el 103, muestra algunos modelos, ¿no? Algunas propuestas de cómo organizar a los ingresos y gastos cuando se presenta por naturaleza o por función. Pero no me brinda un mayor alcance de cómo, ¿no? llevarlos a una categoría de operación, inversión, financiación, no, como sí lo hace la NIF 18 y ahora vamos a ver las diferencias. Luego de ello viene el impuesto a la renta. Entonces por aquí colocamos impuesto a la renta, ¿bien? Y para fines prácticos, ojo, para fines prácticos, yo voy a calcular el impuesto a la renta directamente de esta utilidad antes de impuestos, ¿sí? Ya sé que a esta utilidad antes de impuestos tenemos que sumarle adiciones, restarle deducciones, incluso restarle compensación de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores según corresponda, ¿no? Pero para fines prácticos y por practicidad vamos a aplicarle directamente esos 225.000 soles, el 29.5% para calcular cuál sería el impuesto a la renta. Y solamente corriente, ¿sí? No va a haber impuesto diferido en este caso. Entonces tomamos a ello y le aplicamos el 29.5%. Y ahí está mi impuesto a la renta. Vamos a darle otro formato a esto. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Ahora vamos a sumar a ellos y ahora tengo la utilidad neta del ejercicio, ¿no? O utilidad del ejercicio. Eso es 158.625. Ya está. Y se acabó. Hasta ahí lo tenemos. ¿Bien? Ahora, claro, quizás por ahí, Wesley, la depreciación y la amortización. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos agrupando los gastos según su función. Bien, entonces esa depreciación, esa amortización puede estar dentro de los gastos de venta, dentro de los gastos operativos, investigación y desarrollo, dentro del costo de ventas incluso. ¿De acuerdo? Claro, porque cuando usted registra 6,8 contra 39 por 100 y por 100, luego ¿qué hace? Luego lo que hace es enviarle una cuenta del elemento 9, ¿no? Por ejemplo, 94 contra 79 y 100 por acá. Entonces, lo que yo presento es esto, ¿no? Usualmente la 94 la llamamos gasto administrativo, entonces esto estaría aquí, ¿sí? Si yo vuelvo a enviar una 68, estaría duplicando mi gasto. Bien, ahora, una vez que hemos presentado el estado de resultados basándonos en lo que establece la NIC número 1, vamos a ver cómo se haría, perdón, trabajando, pero con la NIF 18. Bien, NIF 18. Ya, vamos a ver entonces. Voy a ocultar un ratito esto. No se preocupen que luego lo voy a volver a mostrar para hacer el comparativo. Ya, por el momento lo voy a ocultar. Un momento nada más. Clic derecho, ocultar. Y ahora vamos con el estado de resultados, pero en base a la NIF 18. Continuemos por aquí. La NIF 18 me dice, vas a clasificar a tus ingresos y gastos según categoría de operación, inversión y financiamiento. Y vamos a empezar por operación. Entonces, comenzamos con operación. Si bien es cierto, la norma indica, aquí vas a colocar la parte residual de ingresos y gastos, o sea, aquello que no clasifique como inversión o financiamiento, sabemos que operación, pues, vendría a representar la principal fuente, ¿no? de generación de ingresos para la empresa. Tenemos entonces ingresos por ventas, ¿no? Ahí está, ¿no? Ingresos por ventas, que son mis ingresos ordinarios, y aquí traemos ese 1.200.000 soles. Luego tenemos también el costo de ventas. Ah, ya, vamos a darle el mismo formato. Ya me olvidé qué formato tenía esto. Vamos a mostrar, un segundo. Ya, este formato de aquí lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá. Ya, no vamos a colocar soles. Listo, ahora sí. Volvemos a ocultar esto. Ingresos ordinarios 1.200.000. Luego, costo de ventas 700.000. Sumamos a estos dos. ¿Y esto cómo se llama? Ya sabíamos, ¿no? Utilidad bruta, Wesley. Ya. Ahora, ¿este será un subtotal requerido por la NIF 18? No. Si bajamos por acá, podemos ver el párrafo 69 de la NIF 18 que menciona cuáles son los totales y subtotales que se deben presentar sí o sí, ¿no? requeridos por esta norma. Y son el resultado de operación, o sea, la utilidad o pérdida operativa, el resultado antes de financiación e impuesto a la renta, y finalmente el resultado del periodo, o sea, el resultado, la utilidad neta o pérdida neta. Bien, pero la utilidad bruta o resultado bruto ¿será requerido? No. ¿Y por qué lo pones? Porque tampoco es que me lo nieguen, ¿no? Tampoco es que lo prohíban como un
resultado que yo pueda agregar acá. Así que no hay problema con ello. Lo que sí, como les mencionaba, es que no debemos omitir ninguno de estos tres, pero sí podríamos añadir algunos más, como en este caso. Ya tengo la utilidad bruta y la hemos obtenido gracias a estos dos componentes. Continuamos ahora con estos otros tres componentes. Vienen los gastos de venta, gastos de administración, gastos de investigación y desarrollo, y traemos sus montos. 120.000 gastos de venta, perdón, 80.000 gasto administrativo y 50.000 gastos de investigación y desarrollo. Muy bien, ya está. Tenemos a todos estos que representan operación, ¿sí? Porque esto ya es inversión y esto ya es financiamiento. Todo esto es operación y vamos a sumarlos. Y tenemos 250.000 soles. ¿Cómo se llama este resultado? Mira, este sí es un subtotal requerido, es el resultado de operación. Pero ¿para qué llamarlo resultado si resultado es una palabra bien amplia, ¿no? Resultado podría ser utilidad o pérdida. En nuestro caso, en lugar de colocar resultado de operación, vamos a denominarlo directamente, al saber que es positivo, utilidad operativa, utilidad de operación. ¿Bien? Voy a colocar entonces utilidad operativa y ya lo tengo. Recuerda que esto de acá es un subtotal requerido. Bien, vamos a colocar por acá ello. Ya, esto es un subtotal requerido. Vamos a darle otro formato. Ya, ahí está. Continuamos. Y todo esto de acá representa la categoría de operación, ¿verdad? Entonces también voy a pintar, voy a hacer algo hasta aquí, puede ser, ¿sí? Ahí está bien. Y vamos a denominarlo categoría de operación. Ahí está, miren. Categoría de operación. Ya está. Ya tenemos entonces a la primera categoría. Me faltan cuatro, ¿no? ¿Cuántas categorías son? Cinco, ¿no? Ya estamos con la categoría de operación. ¿Qué sigue? Inversión. Después, financiamiento, impuesto a las ganancias y operaciones discontinuas. Entonces, vamos a ver. Comenzamos por acá. Ingresos por inversión. Tenemos a la participación en empresas asociadas, los intereses ganados por inversiones y los dividendos recibidos. Y tenemos a los gastos de inversión también. Los voy a presentar por separado, ¿ok? Para que se pueda ver un poco mejor aquí. Voy a colocar entonces participación en asociadas, intereses ganados por inversiones, dividendos divididos. Segundo, amigos. Ok. Ya está. Y finalmente un gasto, ¿no? Que son, bueno, otros gastos de inversión. Traemos participación en empresas asociadas. Hay un negativo, ¿no? ¿Cuál es el negativo? Estos 5.000 de acá, que son gastos de inversión. Los demás son positivos todos porque son ingresos. Bien, amigos, entonces ahí tenemos a toda la categoría de inversión. Voy a colocar por aquí entonces, sumo esto. Mira, desde los 250.000, que es la utilidad operativa, le sumo y resto, ¿no? Estos ingresos y gastos. Y ahí estos 275.000 soles serán un subtotal requerido. Y la respuesta es sí. Este es un subtotal requerido también. ¿Pero cómo se llama? Ah, fácil, Wesley. Como todo esto es inversión, se llama utilidad de inversión. No, 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 no. No lo puedes denominar utilidad de inversión porque no estás sumando solamente esto. Claro, esto solamente es inversión, ¿no? Y si sumas, dices, ah, mira, 25.000 soles es el resultado por actividades o por la categoría solamente de inversión. Pero no, tú estás mezclando a todo lo que es inversión con lo que es operación. Entonces no puedes denominarlo así de simple, ¿no? Utilidad de inversión. Sería incorrecto. La denominación correcta es utilidad antes de financiamiento e impuesto a la renta. Y eso es justamente lo que pide la NIF 18 aquí abajo. El segundo subtotal requerido es el resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias. Financiamiento, impuesto a la renta. Bien, entonces vas por acá y al ser un resultado positivo es utilidad o pérdida. Obviamente utilidad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué colocar la palabra resultado? Mejor de una vez pongamos utilidad antes de financiamiento e impuesto a la renta. Ya, aquí lo resumo para que se pueda ver y alcance el espacio. Ok, entonces ya tenemos toda esta sección, ¿sí? La cual contiene solamente ingresos y gastos de inversión. Ahí está. ¿Qué color era este, creo? Ya. Estamos aquí entonces dentro de la categoría de inversión. Listo. Ya tenemos por aquí la categoría de inversión. Y a la vez, estos 275.000 soles representan un subtotal requerido por esa NIF 18. ¿O no? Claro, ¿verdad? Ya está. Ahora continuamos.
¿Cuál es la categoría que me falta? Te falta la categoría de financiación. Ok, vamos con ella. Para ello, nosotros tenemos intereses sobre préstamos y también intereses sobre otros pasivos. Bien, son gastos, ¿no? Son clasificados como gastos. Entonces todos en negativo. Intereses, ojo, podrían juntarlos también, ¿sí? Si gustan. Yo los separo para fines didácticos, ¿no? Para que se entienda cómo trasladamos uno, pero los podrían juntar y a través de notas a los estados financieros, pues mostrar cómo está compuesto o cómo están compuestos estos gastos financieros. Vamos a trasladar por aquí esos 30.000 en negativo y luego estos 20.000 también en negativo porque son gastos. Ya hemos trasladado esto de acá. Color era celeste, ¿no? Ya está. Ahora sí, volvemos. Vamos a sumar a estos tres la utilidad antes de financiamiento e impuesto a la renta y obtengo 225.000 soles. Antes de ello, pregunta, ¿esto será un subtotal requerido? Y la respuesta es no. ¿Y entonces por qué lo agregas? Al igual que agregué por aquí la utilidad bruta, ¿sí? Aquí yo deseo agregar algo denominado, al ser positivo, utilidad antes de impuesto. Y la utilidad antes del impuesto a la renta no es un subtotal requerido, ¿eh? Si bajamos por acá, miren, tenemos totales. Resultado de operación, ya está, la operativa. Resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias, ya está, ¿no? Antes de financiamiento e impuesto a la renta. Y el último es el resultado del periodo. Esto no es el resultado del periodo, hace falta quitarle todavía el impuesto a la renta. Es cierto, ¿no? Entonces, pero aún así tú puedes agregar esto, claro, como lo mencionábamos, lo podemos agregar, ¿ya? Pero no es un subtotal requerido por la NIF 18. Sigamos. Ahora, esta sección de acá, ¿qué contiene? Wesley, esa es la categoría de... no lo mezclé. Y ahora sí, esa es la categoría de financiamiento. Listo, ya tenemos aquí entonces la categoría de financiamiento. Operación, inversión y financiamiento. ¿Qué sigue? Luego viene la categoría del impuesto a las ganancias, impuesto a la renta. Entonces por aquí colocamos. Recuerden, ¿no? Al igual que en el caso anterior, el impuesto a la renta lo vamos a calcular directo de esta utilidad antes de impuesto a la renta, ¿sí? No lo estamos calculando directamente sobre una renta neta imponible, ¿no? Que estamos asumiendo que esta es mi renta neta imponible, mi base de cálculo. Ya no hemos sumado adiciones, restado deducciones, compensación de pérdidas, ¿no? Directo aquí. Tomamos entonces a esto y le aplicamos el 29.5%. Ahí está. ¿Y esta qué categoría es? Esta es la categoría del impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, ¿no? Ahí está. Esa es la cuarta categoría. Mira, categoría del impuesto a las ganancias, impuesto a la renta. Mi cuarta categoría. Ahora sumas a estos dos, ya está. Y si es que en tu empresa, claro, ¿no? Tuvieras operaciones discontinuas, si es que fuera el caso, ¿no? De tener operaciones discontinuas, las tendrías que, bueno, a esto yo lo llamaría, por ejemplo, utilidad de operaciones continuas, ¿no? Por ejemplo, pondría utilidad de operaciones continuas, ya está. Y luego, ojo, que tampoco es un subtotal requerido, bien, solamente son las operaciones continuas. Y luego, bueno, vienen las operaciones discontinuadas, que no hay, ¿sí? Pero para poder completar mi última categoría lo voy a poner, pero en cero. Aquí vamos a colocar entonces más, menos, operaciones discontinuadas, que es cero, ya está. Esa sería mi última categoría, la categoría de operaciones discontinuas. Bien, ahí está, perdón. Y luego, estimados amigos, vamos a traer por acá a este mismo monto y esa ya sería la utilidad del ejercicio, ¿sí? 158.625. Y pregunta, ¿este sí será un subtotal requerido? Claro, ¿no? Este sí, el último de todos, ¿no? Justamente acá tenemos el resultado del periodo. Ese es un total requerido, digamos, ¿no? Porque ya es totalizando todo, ¿no? Vamos a colocar entonces acá total requerido. Bien. Tenemos entonces a los 3 y subtotales requeridos, bueno, en general, sí, sumando todo ello, 3. Y tenemos a las 5 categorías, ¿no? Categoría de inversión, financiamiento, impuesto a la renta y la categoría de operaciones discontinuas. Miren, ahora yo creo que pues va a ser mucho menor el margen, ¿no? de error o de que exista alguien que nos diga, no, yo lo hice porque pensaba que era así, ese era el criterio. No, pero si la NIF 18 ahora ya nos brinda las pautas para poder organizar ingresos y gastos en alguna de estas 5 categorías, ¿no? ¿Por qué equivocarse? Por ahí el problema puede estar todavía en que yo pensaba que esto era inversión, pero sí, ¿no? Desde el otro punto de vista, creo que sí, era operación o era financiamiento. Ese es el asunto, ¿no? Por ahí
tener bien claro cuándo se clasifica como operación, inversión y financiamiento, porque con impuesto a la renta y operaciones discontinuas no van a haber problemas, o no deberían haber muchos problemas. Si vemos el comparativo por acá, vamos a mostrar, ahí está mi comparativo, miren. Esto es según la NIC número 1 y esto es según la NIF 18, lo que acabamos de hacer. ¿Pueden ver las diferencias? ¿Dónde está más ordenado? Yo lo veo mucho más ordenado acá, ¿sí? Porque los ingresos y gastos se organizan, ¿no? Se clasifican según estas 5 categorías. Y no solo eso, ¿no? También podemos notar que hay subtotales que me van a ayudar. Estos subtotales yo los puedo comparar con los subtotales de otras empresas. En cambio, yo no sé cómo llegaste a tu utilidad operativa en la otra empresa, ¿no? En tus estados financieros, en tu estado de resultados. Yo lo hice así, porque pensé que era así. Hay quien pueda decir, no, los gastos de investigación y desarrollo los bajo después del operativo. ¿Por qué? ¿No? Ahí está el asunto. Igual con la diferencia de cambio, como les mencionaba, ¿no? La diferencia de cambio normalmente la ponemos acá, en un estado de resultados basándonos en la NIC número 1, pero la diferencia de cambio debería estar asociada a cada categoría, en la medida que sea posible, según lo que establece la NIF 18. Bien, entonces, ojo con ello, ¿sí? Miren la diferencia y esto pues me permitirá comparar información con los estados financieros de otras compañías que también elaboren este reporte en base a la NIF 18. Todo esto que estamos viendo es un pequeño resumen, ¿sí? Claro, nosotros ya en el curso que vamos a desarrollar con los amigos de aprendizaje contable, vamos a ver esto a un mayor nivel de detalle. Vamos a tener una clase presencial en Lima ya dentro de muy pocos días. Y bueno, esa es una clase modelo, ¿no? Por así decirlo, un webinar que nos permite pues conocer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tratar a mayor profundidad? Aquí nosotros estamos viendo esto de manera muy práctica, ¿sí? Con un casito pequeño. Pero sí, ¿no? Si hay que complicarnos un poco más la vida, con casos prácticos un poco más amplios, los vamos a revisar precisamente en el curso presencial, ¿sí? Que vamos a tener junto con nuestros amigos de aprendizaje contable. Teníamos, ¿no? De hecho, que van a quedar muchas consultas en el camino, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, ¿no? Y seguiría de igual forma el cálculo de la utilidad comercial para poder determinar adiciones y deducciones. Claro, lo que pasa es que estos ingresos y gastos no se discriminan, ¿no? Si es que son deducibles o no deducibles en un estado de resultados. Aquí, si son ingresos y gastos, van directamente al estado de resultados. Pero el detalle es que para calcular, perdón, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, sí, pues no lo voy a hacer en base a un resultado contable, sino uno tributario. Y para ello tengo que realizar adiciones, deducciones y compensación de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. Amigos, les agradezco un montón a todos su participación. Eh, Van a quedar, de hecho, muchas dudas en el camino. Eh, este, Lamentablemente el tiempo es un poquito corto, ¿sí? Me hubiera gustado tal vez un poquito más, más adelante seguramente vamos a tener otra charla, otro webinar, pero ojalá que nos podamos encontrar, ¿no? Para quienes están en Lima, pues ojalá que nos podamos ver. Vamos a tener una serie de charlas en la que vamos a tratar este tema bueno, no solamente en IF 18, van a haber muchos otros temas laborales y tributarios incluso con otros expositores.